Hola, ¿qué tal? Nuevamente te damos la bienvenida a este tiempo de edificación en la palabra de Dios. Esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana anterior y lleva por título El poder de la unidad, segunda parte. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, dice desde el verso 4, de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Se está refiriendo a la iglesia. Y en la iglesia todos somos miembros los unos de los otros. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones o capacidades, según la gracia que nos es dada, a unos es el de profecía, úsense conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Romanos 12, como ya lo hemos estado refiriendo repetidamente, habla acerca de los deberes o responsabilidades de los cristianos. Y específicamente vimos la semana pasada que aun cuando hay una diversidad en la iglesia entre los miembros del cuerpo de Cristo, podemos lograr la funcionalidad por medio de los dones o capacidades que el Espíritu Santo le da a cada uno para ejercer la función específica que le ha preparado para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy estaremos revisando cuáles son esos dones y cómo es que podemos hacer uso de los mismos. En primer lugar, dice el verso 6 que acabamos de leer, teniendo diferentes dones. Esos dones o capacidades que da el Espíritu Santo, como Él quiere repartirlo a cada miembro del cuerpo de Cristo, es la forma más práctica en que nosotros vamos a lograr ser funcionales como iglesia. Las iglesias necesitan personas que participen del ministerio, del servicio, de la forma de organizarse y de expandirse o multiplicarse al compartir la palabra de Dios. Esos dones en la Biblia son citados en diferentes porciones de la Escritura y son descritos de manera general. Antes que ir a explorar cómo es que cada uno de esos dones se llama y de qué se tratan, déjame decirte algo muy interesante que puede ser de mucha ayuda para entender el panorama completo. En términos teológicos, hay dos posturas en cuanto a los dones espirituales. Específicamente, dos formas de interpretar en la actualidad cómo esos dones existen, si es que aún siguen, o han dejado de existir y por qué. Por ejemplo, hay una postura que se llama continuismo y en esencia, como el nombre lo dice, es la creencia de que todos los dones espirituales, incluidos aquellos que se pueden llamar milagrosos o de poder, siguen estando activos en la iglesia actual. Los continuistas, como les podemos llamar, a menudo enfatizan la importancia de buscar el don que Dios te ha dado o los dones que te ha dado y experimentar con esos dones la dicha de poder servir dentro de la vida de tu iglesia local. Por otro lado, hay otra creencia que es la de el cesacionismo, es decir, que los dones específicamente milagrosos, aquellos asociados con los apóstoles, las lenguas, las sanidades, los milagros, la interpretación de lenguas, esos dones para ellos han cesado en la iglesia contemporánea. Cumplieron un propósito específico en la iglesia primitiva como la manera de confirmar la revelación divina y la edificación y el poder del mensaje, pero en nuestro tiempo han cesado, dice esta postura. No es mi intención enfrascarme en una discusión a ese respecto, lo hago solamente para que tú puedas entender este punto esencial. Hay una diferencia entre estas dos posturas y radica específicamente si los dones de poder son temporales o permanentes en la iglesia. Lo que sí podemos concluir desde este punto es lo siguiente. Los dones, como ya lo vimos en Romanos capítulo 12 y versos de 6 al 8, han sido dados para equipar al cuerpo de Cristo.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y 14, también vemos que son para la edificación de la iglesia. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4 y verso 11, dice que se han instituido precisamente ministerios para que la iglesia funcione de manera adecuada. En una forma práctica, como primer punto, déjame mencionarte que los dones que mencionó Pablo en el versículo 6 del capítulo 12 de Romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Bueno, son cosas que algunas suenan lógicas y algunos creemos entender de qué estamos hablando, pero es bueno explorarlos a la luz de lo que la misma Biblia nos enseña. Por ejemplo, una forma práctica de catalogar o poner en orden la forma de estudiar los dones es poniéndolos precisamente en categorías. Los dones de proclamación, por ejemplo, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo y sirven para animar, sirven para enseñar, equipar a los creyentes para el servicio. Ayudan a llevar el mensaje del evangelio a otros. Por ejemplo, dentro de los dones de proclamación tenemos el de profecía, que no tiene tanto que ver con predecir el futuro, sino más bien el don de predicar, de transmitir el mensaje de la palabra una vez que alguien se para públicamente y expresa la verdad de la palabra basándose en lo que ésta dice. También está la enseñanza, el don de presentar y explicar claramente la verdad de la palabra de Dios. Otro que se menciona dentro de las categorías de proclamación es el don de la palabra de sabiduría, y podemos referirnos a esto como la capacidad de entender profundamente los misterios de la palabra de Dios. Y esta persona que tiene este don puede ver, entender, oír lo que los demás no nos es tan fácil hacerlo. Entiende y aplica la verdad espiritual. Y por otro lado está la palabra de ciencia o de conocimiento, que implica entender los hechos, es decir, tener la información y estar en ese sentido informado, tener la capacidad de pasar de ignorancia a conocimiento. Difiere en cuanto a palabra de sabiduría, porque la palabra de sabiduría es entender y aplicar la verdad espiritual. Como tal, la Biblia no abunda en estos detalles que estamos tratando de poner aquí en claro, y no dudo que alguien más pudiera decir: bueno, no estoy exactamente de acuerdo con la forma en que lo estás definiendo. Créeme que la intención no es confundir, más bien es tratar de ayudar a que, si tú eres un nuevo creyente, puedas entender que Dios te ha dado capacidades para que puedas servir a Él, a Dios y a tu iglesia local. Por ejemplo, otra categoría, además de los dones de proclamación que ya te mencioné, son los dones de servicio. Estos dones son habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo para identificar y satisfacer necesidades prácticas de la comunidad. La persona que lo tiene demuestra un deseo y una proactividad y habilidad para ayudar a otros. El don de servicio implica la capacidad de trabajar al lado de otros y hacerlo con la mejor disposición, ayudándoles a lograr el cumplimiento de sus tareas y, en muchos casos, aliviando las pesadas cargas que uno solo no puede llevar. Está el don dentro de los de servicio del que ayuda, o, como lo leímos hace un momento, el que reparte. Este don tiene como característica la generosidad, el sacrificio, la disposición, aún haciendo uso de tus propios recursos, para ayudar a otros y satisfacer necesidades sin que nadie te lo pida. Está el que exhorta, que no quiere decir regañar, sino más bien animar a otros para ser obedientes y seguir la verdad de la palabra de Dios. Está el que preside dentro de los dones de servicio, es aquel que se para enfrente, literalmente sería la traducción, o el que tiene la capacidad de guiar a otros. Es muy de la mano con el que administra, porque ejerce un liderazgo, y literalmente la palabra que se traduce tiene la idea de tomar el timón. Esta persona transmite la visión y los demás lo pueden entender, y entonces están dispuestos a sumarse a la misma.
Dentro de los dones de servicios está también el don de misericordia, y las personas que tienen este don siempre son empáticas, sensibles, pasan de ver el sufrimiento y la necesidad de otros a contribuir dispuestamente a ayudar de forma activa al alivio de las aflicciones y necesidades de otros. Y finalmente, quiero hablarte acerca de los dones de poder o de señales. Estos tienen como función impartir de manera sobrenatural poder a la iglesia para que se hagan señales y prodigios a favor de sus santos. Estos dones son categorizados así como manifestaciones sobrenaturales que han tenido el propósito de confirmar la verdad del mensaje cristiano y la autoridad de quienes están impartiendo este ministerio. En pocas palabras, son una forma en la que Dios valida el mensaje del evangelio y la autoridad de quienes lo predican. Especialmente, esto fue un hecho muy marcado durante la época apostólica, pero definitivamente es muy difícil limitar el poder y la soberanía del Espíritu Santo. Dentro de los dones de poder o los dones sobrenaturales podemos mencionar el de sanidad, que se refiere a la capacidad otorgada por el Espíritu Santo de manera sobrenatural para sanar a los enfermos física y espiritualmente. Cabe hacer la aclaración que al hablar del don de sanidad no nos referimos a que la persona que lo posee emana de sí misma el poder para sanar a otros, más bien viene a ser el instrumento que Dios use. Y siendo muy específicos, muchas veces Dios puede definir en qué momento va a sanar y en qué momento no lo va a hacer a una persona. Por lo tanto, no debemos pensar que el que posee el don lo hace a voluntad y esto sucede porque Él lo quiere hacer. Es lo mismo que los milagros. Son otorgados estos dones de milagros a ciertos individuos en momentos específicos bajo la soberanía de Dios para autenticar el mensaje que se ha entregado, y todo es para la gloria del Señor. Es muy importante esto y por eso es que crea tanta controversia. Definitivamente Dios no necesita nuestra autorización para sanar a quien Él quiera sanarlo, ni para hacer un milagro, es decir, alterar las leyes de la naturaleza de una manera no comprensible, ¿verdad? No lógica, pero real. Es por eso que muchas personas a veces entran en estas discusiones. Yo, en lo personal, creo que Dios sigue siendo tan poderoso como lo ha sido a lo largo de la historia, y Él definirá en qué momento usará a quien Él quiera hacerlo para dar sanidad o hacer un milagro a quien Él lo desea hacer. Finalmente, y solamente para no extendernos tanto en esto, déjame hablarte de otros dos dones poderosos que también son mencionados en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, habla acerca del don de lenguas. Y estas lenguas, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versos del 4 al 8, son mencionadas como idiomas conocidos de su época, los cuales los que formaban parte de la iglesia primitiva, al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, y los que estaban en ese momento provenientes de esas regiones los escuchaban hablar las maravillas de Dios. Las lenguas pueden ser la capacidad de hablar un idioma conocido o un idioma angelical. Estoy consciente que algunos no creen que existan más esa capacidad de hablar un idioma angelical. No es mi intención debatirlo, solamente informarte. Pablo dice, yo tengo, a diferencia de ustedes, que hablo mucho más en lenguas que todos ustedes, pero prefiero, dice en Corintios capítulo 14, hablar 5 palabras con el entendimiento que muchas palabras en lenguas angelicales donde solamente mi espíritu queda edificado. Entonces, las lenguas humanas y angélicas son dadas con un propósito: transmitir un mensaje que muchas veces puede ser comprensible o no. Específicamente hablando de las lenguas no comprensibles, Pablo abunda y dice:
El espíritu ora, pero el entendimiento no se edifica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no se beneficia. Y por eso específicamente menciona en los versos 27 y 28. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turnos. ¿Para qué? Para que siempre haya quien interprete lo que se está diciendo. Ahora, dice el verso 28, si no hay quien interprete, guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Es obvio que la Biblia enfatiza que Dios no es un Dios de confusión y que los dones son dados para edificar, para que las personas salgamos siempre mucho mejor de cómo llegamos a una reunión, siempre edificadas y bendecidas por el poder de la palabra. Bueno, tal vez en estas alturas del partido tú te estés preguntando, está muy bien todo lo que me has dicho en cuanto a los dones espirituales, pero si es así como el Espíritu Santo los reparte y si a mí ya me dio uno, ¿cómo puedo identificarlos? Y una vez que identifique mi don o dones que el Espíritu me ha dado, ¿cómo puedo desarrollarlos y utilizarlos? Bueno, en primer lugar debemos buscar activamente los dones, es decir, saber qué parte del cuerpo, qué miembro del cuerpo soy yo. Como Pablo lo dice, unos serán manos, otros serán brazos, otros serán oreja, otros serán nariz, otros serán ojos. ¿Tú y yo qué somos? ¿Te lo has preguntado? El primer paso implica examinar los pasajes bíblicos que hablan acerca de los dones espirituales. Ya te mencioné Romanos 12, versos 6 al 8. También te hablé de 1 Corintios capítulo 12, los versos del 8 al 10 y primera carta a los Corintios capítulo 14. En la carta a los Efesios están los ministerios que Dios ha establecido para que la iglesia funcione, capítulo 4 y versos del 11 al 14. Y también en la carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Si tú lees este inventario de capacidades que Dios da a los miembros de su iglesia para poder servir, edificarnos y ampliar el reino aquí en la tierra, debemos hacer el siguiente paso: orar pidiendo revelación del don o dones que se nos hayan sido concedidos. Y finalmente, si tú puedes identificarlo al hacer una autoevaluación, especialmente si te enfocas objetivamente en reflexionar sobre tus fortalezas, talentos, habilidades naturales, así como aquel sentimiento que Dios pone en tu corazón o pasión, por ejemplo, para servir a otros, para llevar el mensaje a otros, para simple y sencillamente animar a otros o de alguna manera organizar a otros. Todo esto lo puedes ver desde la manera práctica. Si tú identificas tu don, lo siguiente que tienes que hacer es ejercitarlo con regularidad. Es de mucha utilidad que te acerques con una persona que te oriente y te corrija para que no te desvíes del punto específico si eso es necesario. Muchas veces necesitamos que un pastor o una persona que nos conozca y tenga madurez espiritual pueda orientarnos acerca de si ese es el don que yo he recibido y cómo puedo utilizarlo. Es muy importante que entendamos siempre, los dones provienen de Dios. No son para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. No los ejercemos en base a los que yo quiero o prefiero escoger. Dios me va a dar capacidades para que yo como miembro del cuerpo y tú también pasemos de ser espectadores a ser personas que colaboran, que aportan, que ayudan, que intervienen en favor del bien común de todos. Servimos y edificamos a nuestra familia, todo en mente, teniendo como objetivo que el nombre de Dios sea conocido, amado y respetado. Yo te animo muy enfáticamente para que tomes el tiempo necesario para revisar, si no lo has hecho, cuál es tu don. ¿Cómo puedes, si ya estás plantado en tu iglesia local, servir a Dios? ¿Cómo puedes formar parte de los que están tras bambalinas, ayudando desde la forma más sencilla, pero siempre consciente de lo que Dios te ha llamado a hacer para que tú seas no un espectador,
para que no solamente demandes que otros hagan por ti, sino que aportes para bendecir la vida de los demás. Espero que esto sea de utilidad a tu vida y de edificación para tu crecimiento espiritual. Por favor, si tienes algún comentario, déjalos aquí para que podamos seguir entendiendo si nuestro ministerio es efectivo al compartirlo contigo. Yo te espero en nuestra próxima emisión. Que el Señor te bendiga.